Muy buenos días a las personas que se están conectando. Mi nombre es Perla Julián y ahora en unos momentos vamos a iniciar el webinar de Haciendo Negocios en Uruguay. Solo les voy a pedir unos minutos de paciencia a los ya conectados para poder aguardar a las restantes personas, ¿sí? Esperamos entonces unos minutos más. Ya hay personas que se están conectando. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Espero que el tema que vamos a tratar les sea de utilidad. Y obviamente, en la medida que vamos avanzando, pueden ir anotando sus preguntas, sus dudas, que luego vamos a tener una instancia de preguntas y respuestas para poder aclarar cualquier duda que pueda ir quedando sobre los diferentes temas que vamos a tratar. Bueno, con respecto a, vamos a hacernos la pregunta ¿por qué hacer negocios en Uruguay, verdad? Antes de comenzar a tratar el tema formal, societario y tributario, que es lo que realmente, digamos, es la parte neurálgica del tema, quiero hacer una breve reseña de por qué elegir a Uruguay como país para poder iniciar un negocio, ¿sí? Uruguay posee ciertas ventajas competitivas con respecto a otras jurisdicciones, y voy a enumerar algunas, no quiere decir que sean todas, pero me pareció que estas son las más importantes para tener en cuenta al momento de tomar la decisión de iniciar un negocio dentro del territorio uruguayo. Ofrece estabilidad jurídica, política y social, existen reglas claras y transparentes, en el sentido de que cuando se establecen ciertas normativas, leyes, no es que una vez que se inicia a trabajar de acuerdo con esas reglas o con esa normativa, los cambios se den en forma muy rápida o acelerada o inmediatamente, como que nos implique, una vez tomada la decisión, tener que atacar otras problemáticas por cambio de normativa. Eso no se da, no se da habitualmente. La ubicación geográfica, la infraestructura logística y tecnológica líder en América es otro factor importante. Realmente Uruguay se ha destacado en esta área. Un último punto que quiero mencionar, pero no menos importante, es el de la libertad para disponer y mover capitales sin implicancias impositivas para sí o para sus accionistas. En Uruguay se puede comprar y vender dólares libremente, se puede girar al exterior, se puede recibir tanto en moneda local como en moneda extranjera. Eso hace que, obviamente, la operativa de cualquier empresa, cualquier negocio, se facilite en este sentido, ¿sí? En cuanto al sistema tributario, obviamente ofrece varias ventajas. Una de ellas son las exoneraciones impositivas importantes que se dan en Uruguay en ciertos negocios, en ciertas operativas, con incentivos a la inversión extranjera y nacional. Uruguay ha ido instrumentando normativas y legislación en este sentido, tratando de promover la inversión dentro del territorio uruguayo, y obviamente que para atraer al inversor extranjero y local, obviamente concede ciertas exoneraciones impositivas. Y por otro lado, en Uruguay no existen restricciones para la repatriación de las utilidades, y existe igualdad de trato para locales o extranjeros. Esto también es un punto a tener en cuenta, porque obviamente uno se instala para realizar un negocio, obviamente para generar rendimientos, para generar utilidades, y estas utilidades no existe ningún impedimento para poder girarlas al país de origen del accionista en este caso. Con respecto a los aspectos formales, yo voy a resumir muy brevemente este punto como para mencionarles los diferentes tipos societarios que se recomiendan o que son posibles acceder en Uruguay.
porque obviamente este tema es muy amplio y no nos da el tiempo límite que tenemos para este webinar para hacer digamos, una charla más detallada. Lo importante es mencionar que existen las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades por acciones simplificadas y las sucursales de las compañías extranjeras, y tanto las sociedades anónimas como las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones simplificadas se pueden llevar a cabo actividades comerciales y aislar a los accionistas de la deuda de la empresa. Cada una de ellas coinciden en esta particularidad, que no es menor, porque obviamente se separa el patrimonio del accionista del patrimonio propio de la sociedad que se abre en Uruguay, y que va a ser, digamos, la sociedad que va a ser la base societaria para el inicio de estos negocios, ¿sí? Con respecto a me quiero detener antes de pasar con el otro punto que quiero también mencionar, es que las sociedades por acciones simplificadas es un modo societario bastante nuevo en Uruguay, que se reglamentó hace un par de años, y que obviamente ofrece, a pesar de que tiene la misma condición de separar eh, digamos, el patrimonio del accionista respecto de la sociedad, también es un modo societario que es muy fácil de hacerlo, o sea, más rápido que otras figuras societarias, y también es más económico. Entonces, como ofrece todas las ventajas de las restantes, y además se le agrega la ventaja de de la celeridad con la cual se abren, y también el aspecto económico, bueno, puede ser un elemento a considerar al momento de tomar la decisión. Les quiero mencionar también estos a forma de, como solamente para mencionarlo, pero que es importante sobre todo con negocios, con empresas que tienen operativa con más de un país, en donde pueden tener clientes que están situados en diferentes países de América Latina o del resto del mundo, en que Uruguay tiene convenios para evitar la doble imposición con estos países que ven en pantalla. Y ahora vamos a ver cuál es la ventaja de tener un convenio para evitar la doble imposición con un tercer país, ¿sí? Uruguay también tiene acuerdos de intercambio de información, que es con los países que también figuran en pantalla, que como luego van a recibir los datos de este webinar, van a poder contar con esta información y van a poder chequear al momento que quieran verificar cuáles son estos países, los van a tener a la mano. Entonces yo lo que quiero hacer es ahora detenerme y les voy a señalar cuál es la diferencia entre un convenio para evitar la doble imposición de un acuerdo de intercambio de información, ¿sí? Los convenios para evitar la doble imposición tienen como finalidad justamente evitar la doble tributación de los contribuyentes, previniendo el efecto disuasivo que pueda tener la doble tributación sobre la circulación de bienes y servicios, la libertad de inversiones internacionales y la transmisión de tecnología, otorgando una razonable seguridad jurídica y fiscal. Hay mecanismos para que justamente se evite la doble imposición, que es, por ejemplo, con aquellos países en que Uruguay tiene convenios para evitar la doble imposición, existen mecanismos para recuperar el monto pago en el otro país, o cuando hay un convenio existen tasas reducidas. O sea, hay diferentes mecanismos que están instrumentados en cada convenio en particular. O sea, que cuando uno quiere saber cuál es la ventaja tributaria que me otorga el convenio para evitar la doble imposición con cierto país, tenemos que ir puntualmente al convenio firmado por ese país, ¿sí? En cambio, los acuerdos de intercambio de información tienen como finalidad mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias, permitiendo a los estados contratantes el acceso a la información previsiblemente pertinente para el cobro de sus impuestos, así como para detectar la evasión y combatir el fraude fiscal. Estos acuerdos, en realidad, esa información que se pide no es ni caprichosa ni es que se dé en todos los casos.
Tiene que haber, obviamente, un motivo válido que la administración fiscal de un país le tiene que probar a la administración del otro país que existe algún riesgo o algún problema para que pueda pedirse información, ¿sí? No es que cualquier administración fiscal puede pedir libremente cualquier información de un contribuyente, ¿sí? Después vamos a hablar también de que Uruguay tiene firmados tratados de libre comercio, que yo les voy a mencionar el de Uruguay-México, que está vigente a partir del año 2004, y el de Uruguay-Chile, que está vigente a partir del año 2016. Uruguay en este momento está haciendo tratativas para firmar un acuerdo de libre comercio con la República de China, y se los quería mencionar porque obviamente es un país con el cual se tiene mucha operativa comercial, no solamente a través de Uruguay, sino a través de muchos países, y tener un tratado de libre comercio con un país como China, me pareció importante mencionar. Uruguay tiene una formalidad que exige cuando una empresa se instala dentro del territorio uruguayo, que es el de comunicar el beneficiario final. Todas las entidades mencionadas, o sea, este beneficiario final, perdón, se comunica al Banco Central del Uruguay, que es el organismo que recauda toda esta información. Entonces, todas las entidades mencionadas, o sea, las sociedades anónimas, las SAS, sociedades de responsabilidad limitada, esos tipos societarios que se pueden abrir en Uruguay, deberán revelar al Banco Central la identidad de los accionistas y la cadena corporativa de la propiedad hasta su beneficiario final, entendidos como aquellas personas físicas que directa o indirectamente posean al menos el 15% del capital social o equivalente de una empresa local o de los derechos de voto, o que ejerzan de otro modo el control de la empresa. O sea, solo va hasta el 15%. Aquellas personas que tengan una participación menor al 15%, esas ya no se comunican, ¿sí? No obstante lo anterior, las empresas cuyas acciones cotizan en bolsa o son propiedad de fondos de inversión o fideicomisos extranjeros pueden estar exentas de esta comunicación siempre que estos últimos cumplan con las disposiciones similares en su país de origen y que esté vigente un acuerdo de intercambio de información entre ambos. ¿Por qué esto? Porque no tiene sentido duplicar una información que ya se pide por otra vía. Es por eso que en estos casos en particular no es necesario la comunicación al Banco Central, ¿sí? Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el sistema tributario uruguayo y vamos a mencionar los principales impuestos que pagan las empresas que se instalan dentro del territorio uruguayo, ¿sí? Existen impuestos directos e impuestos indirectos. Dentro de los impuestos directos vamos a analizar el impuesto a la renta, que vamos a tener tres categorías, que son el impuesto a las rentas empresariales, conocido como IRAE, el impuesto a las personas físicas, conocido como IRPF, y el impuesto a los no residentes, conocido como IRNR, ¿sí? Después, por otro lado, vamos a analizar el impuesto al patrimonio. En lo que respecta a los impuestos indirectos, vamos a hablar del impuesto al valor agregado y después existe otro impuesto que es el IMESI, que es el impuesto específico interno, que grava la primera enajenación de ciertos bienes como las bebidas, el tabaco, los vehículos, cosméticos, combustibles y otros artículos que no son de primera necesidad o que son suntuarios, etc. La reforma tributaria del año 2007 en Uruguay, que es la vigente en este momento, creó el impuesto a la renta de las personas físicas, actualizó el impuesto a la renta empresarial y creó el impuesto a la renta de los no residentes, ¿sí? Vamos ahora a detenernos en el impuesto a la renta de las actividades empresariales, que grava las rentas netas de fuente uruguaya derivadas de actividades económicas de cualquier naturaleza. ¿Cuáles son las rentas comprendidas en el IRAE? Van a estar las rentas empresariales, las asimiladas a rentas empresariales por la habitualidad en la enajenación de inmuebles. En este caso, por ejemplo, muchas veces una persona física que en realidad estaría gravada por el impuesto a la renta de las personas físicas, cuando cae en la habitualidad de la venta
de inmuebles, y por ejemplo, vende más de 2 inmuebles dentro del año civil, bueno, puede caer en la habitualidad y puede caer en la obligatoriedad del impuesto a la renta de las actividades empresariales. Y después vamos a tener las rentas comprendidas también en el impuesto a la renta de las personas físicas, y que por opción o en forma preceptiva, que ahora vamos a ver cuándo caen en forma preceptiva, pueden caer también en el IRAE. Cuando los ingresos de una persona física está agravada por el impuesto a la renta de las personas físicas, que supera el tope de las 4 millones de UI, que es aproximadamente unos $436.000, también entra dentro de lo que es el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Vamos a ver ahora los sujetos pasivos del IRAE. Los sujetos pasivos son las sociedades residentes en la República, los establecimientos permanentes de entidades no residentes en la República y las asociaciones y sociedades civiles. ¿Cuál es la alícuota del impuesto a la renta? Es actual, es el 25%. Con respecto al principio de la territorialidad, que rige para lo que es el impuesto a la renta de las actividades empresariales, es muy importante retener este concepto, ¿sí? El régimen tributario uruguayo se basa en el principio de la territorialidad, es decir, solo pagan impuestos por las actividades desarrolladas en territorio uruguayo. Las rentas de una sociedad uruguaya originadas en el exterior no están gravadas por IRAE. Se consideran de fuente uruguaya, y ahora les voy a explicar esto, lo voy a leer textual, y ahora les voy a explicar que dice que se consideran de fuente uruguaya las rentas obtenidas por servicios de publicidad o propaganda y los servicios de carácter técnico prestados desde el exterior, fuera de la relación de dependencia a contribuyentes de este impuesto. Esto como ampliación del criterio de la territorialidad o el criterio de la fuente, la normativa uruguaya incorporó estas otras dos actividades, digamos, grabadas por Irán, ¿sí? Se incorporaron a pesar de que son actividades que no están desarrolladas dentro del territorio uruguayo. Con respecto a los dividendos. Una vez que obviamente el negocio se redesarrolla dentro del territorio uruguayo, en un determinado momento la empresa va a tomar la decisión de la repatriación de las utilidades o la distribución de dividendos. Cuando la sociedad uruguaya distribuye dividendos a, a residentes, personas físicas, estos dividendos están grabados a la tasa del 7%. Y cuando distribuye a no residentes, que en ese caso el impuesto que grava a los no residentes es el IRNR, o sea, el impuesto a la renta de los no residentes, también es la misma tasa, o sea, el 7%. Cuando estos dividendos distribuidos por empresas uruguayas que son contribuyentes del IRAE giran, digamos, dividendos por inversiones en capital mobiliario en el exterior, a residentes, personas físicas, los grava el 12%, y a los no residentes no estaría grabado. Y los originados en otras inversiones en el exterior no estarían grabados. ¿Por qué? Porque justamente por el criterio de la territorialidad se considera que ese ingreso no está grabado en el Uruguay. Las utilidades de sociedades personales y empresas unipersonales, cuando los ingresos en el ejercicio de la distribución generan menos de 4 millones de UI, equivalentes a $436.000, están exentas. La UI es una unidad que se utiliza acá en el Uruguay para determinar ciertos topes o ciertos topes o ciertos montos a partir del cual se graba o no se graba cierta actividad o cierta persona física, y que se actualiza, la UI se actualiza de acuerdo a la evolución del IPC, o sea, del índice de precios al consumo, y es por eso que esos valores van variando, ¿sí? Ahora vamos a tratar el IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas.
Es un impuesto personal y directo, grava las rentas obtenidas por personas físicas residentes. Las rentas, vamos a distinguir dos tipos de rentas para el IRPF. Por un lado tenemos los de categoría 1, que son las rentas de capital, y que no reconoce un mínimo no imponible, vale decir que se grava desde el peso 1. Y por otro lado, la segunda categoría, la categoría 2, que son es lo que grava las rentas de trabajo, y que este tipo de rentas sí reconoce un mínimo no imponible y aplica alícuotas de escalas progresivas. Las escalas van de 0 al 36%, y los mínimos no imponibles se actualizan al 1 de enero de cada año. Ahora vamos a pasar a mencionar rápidamente, porque a veces personas del exterior quieren obtener la de residencia fiscal uruguaya. Para cumplir la residencia fiscal uruguaya y poder tributar, digamos, los impuestos que están vigentes dentro del territorio uruguayo, que son los que mencionamos anteriormente, se deben de cumplir ciertas requisitorias, como por ejemplo permanecer más de 183 días dentro del territorio uruguayo, que el centro principal de negocios de la persona esté en Uruguay, que la base de los intereses vitales de la persona se encuentren en Uruguay, o su base de intereses económicos también estén dentro del territorio uruguayo. ¿Qué es lo que hace qué es lo que la consecuencia inmediata de obtener la residencia fiscal uruguaya? Es que una vez obtenida esta residencia fiscal, la tributación como residente fiscal uruguayo sería la siguiente: las rentas de capital que obtengan dentro del Uruguay por activos localizados dentro de Uruguay estarían gravados de acuerdo a la legislación. Las rentas de trabajo que obtengan en el Uruguay como dependiente o independiente, que las rentas de trabajo que obtengan fuera del Uruguay, y siempre que la persona trabaje en relación de dependencia para una empresa contribuyente de impuestos en Uruguay, y las rentas derivadas de intereses y dividendos que se obtengan fuera del Uruguay, que se aplicaría la tasa de imposición del 12%. Luego, en el Uruguay, durante la pandemia, básicamente, a partir del año 2020, se reglamentó la ley 19.937, hace que se amplíen otras condiciones para adquirir la residencia fiscal uruguaya, y también da otros beneficios. ¿Cuáles son esas dos condiciones que se agregaron en el año 2020? Que una persona que invierta más de $390.000 en un inmueble y permanezca más de 60 días dentro del año civil, o que esto sería la primera condición, ¿no? Y que como segundo punto, realizara una inversión en una empresa por un valor aproximadamente de $1.680.000, y que genere al menos 15 puestos de trabajo, que esta sería la segunda condición, digamos que se agregan a las otras condicionantes que vimos anteriormente, y que la inversión se realizara a partir del 1 de julio del 2020, entonces son elementos que se agrega para los nuevos residentes, ¿sí? ¿Qué es lo que se agrega, digamos, con toda esta mecánica que estableció Uruguay? Es que esta nueva norma otorga una exoneración a quien se convierte en residente fiscal en Uruguay por un plazo de 10 años. No se le gravará, digamos, los intereses y dividendos que obtenga del exterior, y obviamente durante estos 10 años permanece esta exoneración. Muchas veces otras personas ya habían obtenido esa residencia fiscal, que antes estaba vigente por solo 5 años, entonces con estas nuevas condiciones pueden extender esta exoneración a 10 años, ¿sí? Acá yo les puse un ejemplo numérico con los años que abarcaría esta exoneración, que después cuando cuenten con con el PowerPoint, con los datos de este webinar, van a poder consultar.
Con respecto al impuesto a la renta de no residentes, este impuesto grava las rentas provenientes de fuente uruguaya, obtenidas por personas físicas o jurídicas no residentes sin establecimiento permanente en el país. La liquidación del IRNR se hace el 31 de diciembre de cada año, y la alícuota, obviamente, dependiendo del tipo de ingreso que obtenga el no residente, será del 7 o 12%, oscilarán esos valores. Obviamente que yo estoy mencionando todos estos impuestos tipo societarios, bueno, todos estos temas que estuvimos viendo, pero obviamente lo estoy haciendo, digamos, de forma de que vayan teniendo la información de cada uno de estos puntos, pero obviamente que si les van quedando dudas o consultas de acuerdo a todos estos temas, lo pueden ir haciendo en el chat, o luego al final de la charla podemos ver sus consultas y bueno, con mucho gusto se las voy a poder responder. Con respecto al impuesto al patrimonio de las personas jurídicas, este impuesto grava el patrimonio neto fiscal de bienes y derechos situados, colocados o utilizados económicamente en el país. Este impuesto lo que hace es, cuando la persona jurídica cierra su ejercicio, se determina cuál es el patrimonio fiscal, o sea, se ve cuál es el activo gravado, el pasivo gravado, y este impuesto al momento de tomar la decisión, como la tasa, la alícuota es del 1,5% sobre ese patrimonio fiscal gravado, en realidad tiene poco peso. O sea, no es un impuesto que para tomar la decisión les pese o que haga cambiar la decisión por este impuesto, de ninguna manera. Y la tasa de las personas jurídicas domiciliadas en jurisdicciones de baja o nula tributación es del 3%, porque obviamente se trata de penalizar y tratar de evitar que las empresas se ubiquen en países de nula o baja tributación, obviamente, ¿no? En cuanto al impuesto a las personas físicas, este impuesto sí tiene un monto no imponible de aproximadamente $123.000. O sea, la persona tiene que superar ese patrimonio para que a partir de ese valor quede grabado. Las tasas por franja según el valor del patrimonio van del 0,2 al 0,5%, y la fecha de liquidación es el 31 de diciembre de cada año. Yo acá les voy a dejar una pantalla con los valores y los topes y las tasas que se aplicarían de acuerdo a los valores vigentes al 31 de diciembre del año 2021, que son los valores vigentes al momento de este webinar, ¿sí? Ahora vamos a pasar a uno de los impuestos indirectos, que es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado grava la circulación interna de bienes, la prestación de servicios dentro del territorio uruguayo y las importaciones de bienes, ¿sí? En ese caso, en el caso de las importaciones, hablamos de el IVA a importación y anticipos de IVA a importación. El sistema de débito-crédito permite al contribuyente descontar el IVA que pagó por inputs para su producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por un lado, por mis ventas genero IVA a ventas, y por otro lado genero IVA a compras, que es un crédito fiscal, y obviamente voy a pagar el neto, la diferencia de lo que surja de esa operativa. La tasa básica es el 22% y la tasa reducida es el 10%, que se aplica sobre servicios de salud, medicina, hoteles, entre otros ítems. En el caso de libros, diarios y las exportaciones, están exonerados del pago del impuesto al valor agregado. Existen, como yo les mencionaba al principio de la charla, algunos regímenes especiales o algunas exoneraciones que ha ido otorgando Uruguay, justamente para crear incentivos para que inversores del exterior se instalen dentro del territorio uruguayo. Uno de estos regímenes especiales son las zonas francas, ¿sí? Las zonas francas son áreas del territorio nacional de propiedad pública o privada, delimitadas y cercadas perimetralmente, de modo de garantizar su aislamiento del resto del territorio nacional, las que serán determinadas por el Poder Ejecutivo. En cuanto a este régimen de zonas francas,
Actualmente existen 12 zonas francas dentro del territorio uruguayo, 3 están destinadas exclusivamente a la producción de celulosa, 2 están habilitadas como edificios en Montevideo para prestar servicios, y las restantes zonas francas reúnen empresas de distintas industrias de logística, distribuidoras, laboratorios y servicios financieros, entre otros, ¿sí? El artículo 19 de la Ley de Zonas Francas establece lo siguiente: los usuarios están exentos de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso aquellos en que por la ley se requiere exoneración específica respecto de las actividades que desarrollen en la misma. Esto es importantísimo, detenernos en el punto que dice creado o a crearse. Acá es donde hablamos un poco de la seguridad o la estabilidad, porque una vez que yo tomo la decisión de instalarme, obviamente pueden ir actualizándose las normas, pueden ir creándose otros impuestos, pero bueno, una vez que yo esté instalado y estoy operando con estos beneficios permanecen a lo largo del tiempo. El artículo 25 dice: el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura al usuario, durante la vigencia de su contrato, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que esta ley le acuerda. Existe una sola excepción en cuanto a las exoneraciones generales que tienen las zonas francas, es que están obligadas a pagar las contribuciones de seguridad social por el personal que trabaja en las zonas francas. En cuanto a las zonas francas, dónde están ubicadas y cuáles son, yo les dejo acá un detalle, solamente como información adicional, que no las vamos a nombrar todas, pero que cuando reciban la información van a poder contar con los lugares donde están ubicadas y a qué se dedican, ¿sí? Existe otro régimen especial otorgado por Uruguay, que son los proyectos de inversión. Es otra forma de atraer inversiones del exterior que está vigente en el Uruguay. Yo voy a mencionar las últimas modificaciones, las del año 2020, porque obviamente estas leyes vienen de larga data y se han ido incorporando modificaciones, nuevas actividades, nuevos beneficios. Obviamente que en el año 2020 se han ampliado estos beneficios por la fuerte caída de nivel de actividad debido a la pandemia, ¿no? El decreto 268 del año 2020 fue publicado el 7 de octubre del año 2020 y se puede aplicar a todos los proyectos presentados a partir de esa fecha. ¿Cuáles son los impuestos que beneficia o exonera, o otorga ciertos beneficios en los proyectos de inversión amparados por este decreto? Son el impuesto al patrimonio, que exonera del impuesto a los bienes muebles incorporados durante toda su vida útil, en los gravámenes de importación, en el IVA se realiza la devolución del impuesto bajo el régimen de asimilado a exportación, o sea que si yo tengo que pagar cierto insumo con impuesto, como después yo mi venta no va a estar grabada, ese IVA crédito no me va a quedar como costo, sino que hay mecanismos de devolución de ese IVA. Y en cuanto al impuesto a la renta de las actividades empresariales, la exoneración sobre este impuesto dependerá del tipo de proyecto, del tipo de matriz que se presente, y lo que debemos resaltar es que si comparamos la exoneración mínima de este decreto respecto de la reglamentación anterior, es que la exoneración mínima pasa del 20 al 30, o sea que es un incremento muy importante en cuanto a la exoneración de impuesto a la renta de las actividades empresariales. Acá existen cierta requisitoria, que hay que presentar obviamente la matriz de indicadores, hay que proponer una inversión computable, hay que hacer un seguimiento de pérdidas y beneficios, porque obviamente una vez que la empresa se compromete a desarrollar cierto proyecto de inversión, lo tiene que desarrollar en el tiempo previsto y en las condiciones que se había planteado. En cuanto al otro y último aspecto que quisiera mencionar, solo también como
digamos, para que tengan presente al momento de contratar personal en Uruguay, que es otro aspecto a considerar en el tratamiento fiscal de las empresas uruguayas, son los aportes a la seguridad social. Existen lo que paga el empleado y lo que paga el empleador. Lo que paga el empleado, que son los aportes personales, obviamente no es costo para la empresa, sino que la empresa es agente de retención que retiene estos porcentajes al momento de pagar el sueldo al empleado, y luego, al mes siguiente, cuando hace la liquidación de los aportes, tiene que volcar esa retención al organismo recaudador. Lo que sí es costo para la empresa son los aportes patronales, que ahí tenemos el aporte jubilatorio del 7,5%, el FONASA, que es la cobertura al seguro de salud del trabajador, que es del 5% como base, el Fondo de Reconversión Laboral, que es el 0,10%, el Banco de Seguros del Estado, que cubre el seguro de accidentes del trabajador del 2,74%, y un fondo de garantía que es mínimo, que se aplica el 0,025%. Obviamente que esto es, digamos, a título informativo, y obviamente que si luego la empresa tiene que contratar personal, hay otros elementos además de estos aportes a la seguridad social, que es todo el régimen de liquidación de los sueldos, otro tipo de retenciones, otro tipo de aportes. Pero esto es importante para que lo tengan en cuenta como, digamos, punto de partida para el inicio de actividades. Acá les dejo la cobertura de salud, los cuadros actuales, que obviamente estos porcentajes van a depender de si el trabajador aporta por sí solo, por sí mismo, o tiene cónyuges, concubinos o hijos menores a su cargo o no. Obviamente, en la medida que la familia es más amplia, obviamente los porcentajes, las alícuotas van creciendo. Bueno, esto es, digamos, lo que básicamente quería mencionarles. Creo que acá tienen elementos o información, digamos, primaria, como para que puedan analizar lo que es instalarse en el Uruguay, cuáles son las ventajas que pueden tener, cuál es, digamos, el régimen tributario vigente actualmente, y obviamente que una vez que ustedes tomen la decisión de instalar un negocio, nosotros los podemos acompañar en cuanto a diseñar la propuesta que más se adecue a su propuesta de negocios, a su actividad, a su empresa, y obviamente nos pueden hacer las consultas que deseen vía mail o por teléfono. Acá en esta pantalla yo les dejo el mail donde se pueden contactar conmigo o con la empresa, y les quiero contar que Mont está situada en varios países. Acá les dejo el listado de los países donde Mont se encuentra con oficinas para que puedan consultar. Por ejemplo, si les interesa también instalarse en algún otro país, con mucho gusto lo podrán contactarse a estos mails y a estos teléfonos, que también los podemos asesorar en estas materias, ¿no? En cómo instalarse, en cómo iniciar. Nuestros servicios básicamente son los de acompañarlos en la apertura de la sociedad, obviamente dándoles domicilio legal y fiscal, otorgando representantes legales, pudiendo darles apertura a las cuentas bancarias, y obviamente también les podemos ofrecer los asesoramientos contables y tributarios que se necesitan para lanzar una empresa en Uruguay, y sin tener que pensar en los costos de oficinas, empleados, ese tipo de decisiones que muchas veces pesan mucho al iniciar una actividad,
porque obviamente uno trata de minimizar los gastos de estructura. También obviamente les podemos asesorar en materia de back office, ofrecerles ese asesoramiento, o de payroll en caso de que tengan la necesidad de contratar empleados en el Uruguay, hacemos la liquidación de sueldos, y después también, como nuestro estudio es un estudio jurídico-contable, obviamente les podemos asesorar en materia legal y societaria, y que también está dentro, digamos, de nuestros ítems de asesoramiento a nuestros clientes. Obviamente, el que esté interesado en recibir más información, me pueden escribir acá a este mail que están viendo en pantalla, o me pueden llamar por teléfono, y con mucho gusto podemos asesorarlos en lo que ustedes necesitan. Ahora voy a dejar unos segunditos, un minutito, para ver si en el chat tenemos alguna pregunta o consulta, y de todas maneras esta exposición les va a llegar a todas las personas que se conectaron en el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver si tenemos alguna duda o consulta. Me parecería que en el chat no tenemos ninguna consulta. No. Pero bueno, a todos los participantes les agradezco muchísimo su conexión en el día de hoy, y espero que haya sido un tema útil, práctico para todos ustedes, y que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias por su participación.